Hoy os doy la bienvenida al último programa de la primera temporada de Voces, con una entrevista tan mágica como el universo, que es de hecho de lo que hablaremos en esta ocasión. Como banda sonora, para la entrevista he elegido las variaciones Goldberg de Johann Sebastian Bach. Tras leer Últimas noticias del universo, de John Marcaide, publicado por la editorial Espasa, pensé que si el universo tiene una banda sonora, debe ser la de las variaciones de Bach. En la conversación con John, partiendo del universo, hemos hablado sobre el aprendizaje, la búsqueda de la verdad del ser humano, su concepción del mundo, para llegar inevitablemente a la reflexión sobre la existencia de Dios, y todo ello a través de estrellas, supernovas, cuásares y agujeros negros, tiempo, espacio y vida. Todo y todos estamos ligados, unidos por ese hilo invisible del todo, que en cierta medida nos hace pensar en el átomo de Parménides. Algunos os acordaréis de las clases de filosofía en las que se estudiaban los presocráticos. De la misma manera, en esa conexión perfecta, Bach teje armonía en su composición, armonía que no existiría sin las matemáticas, por ejemplo. Acordes, construcción, incluso la interpretación, todas las partes de la armonía, como si de un maravilloso engranaje se tratase, deben estar en perfecto equilibrio. Y ahí, en ese equilibrio, es cuando surge la belleza. Escuchar a John hablar del universo resulta incluso conmovedor. Reconozco la pasión, la búsqueda, el placer de enlazar un descubrimiento con otro, el reconocimiento a la labor de nuestros antepasados que nos han traído hasta aquí, y lo estimulante que es seguir aprendiendo los unos de los otros para dejar el legado más valioso, el del conocimiento, que nos llevará, desde nuestro punto de vista, a la libertad. Ya sabéis que nuestro lema es «La libertad se halla en el conocimiento». Así nació Voces, este pequeño programa en Bitácora que os ha acompañado durante los últimos meses con esa voluntad de aportar un granito de arena para divulgar el conocimiento de nuestros 35 invitados, 35 voces. Todas sus intervenciones son enriquecedoras y resultan una prueba de lo maravilloso que puede llegar a ser el ser humano cuando elige la armonía, como el universo, uniendo el saber del pasado, del presente y del futuro, a la vez que se difuminan sus fronteras, construyendo algo más bello. Como escucharéis decir a John Marcaide en la entrevista, y retomo sus palabras, para mí lo más importante es el camino y la huella que vas dejando. No es tanto el hacer o el hacer mucho, sino el hacer cosas que quedan, que la siguiente generación pueda usarlas. Lo mejor de todas mis investigaciones no son los 200 artículos o más, que yo nunca he contado, sino mis discípulos que todavía llegan más lejos, y sabe uno que esos discípulos educarán a otros. A continuación, os dejo con la entrevista, no sin antes recordaros como siempre que el programa Voces está disponible en YouTube, en iVoox, en Google Podcast y otras plataformas de podcast, así como directamente en bitácora.club. Ahora sí, espero que disfrutéis muchísimo de esta entrevista como yo he disfrutado haciéndola, que aprendáis cosas nuevas y que si estáis buscando un regalo original que ayude a alguien a ser más libre, pensad siempre en los libros. Gracias, como siempre, por escucharnos. Hoy tenemos el gran placer de dar la bienvenida a un gran estudioso del universo, un académico de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de nuestro país, que ha sido el fundador de la Sociedad Española de Astronomía. Tenemos con nosotros a John Marcaide. Bienvenido, profesor. Hola, buenos días. No, bueno, iba a decir buenas tardes. No, las 9 de la mañana. Exacto. Buenos días, aunque el tiempo, como es relativo y depende del observador, pues pueden ser las tardes en otro hemisferio o en otro punto de nuestro planeta. Uy, sí, efectivamente, la Tierra gira, efectivamente. John, John me ha dicho que le tutee, pero me va a costar. Voy a intentarlo, John, venga. Eres un gran divulgador de todos tus conocimientos y fruto de ello es el libro que nos acompaña hoy, que nos va a servir para hablar del universo, que es Últimas noticias del universo, publicado con la editorial Espasa. Es un libro, es como un curso de astronomía y cosmología novelado, muy interesante para cualquier persona, incluso para personas que no tengan conocimientos de esos campos. ¿Cómo surge la idea de escribir algo así, John?
Bueno, en realidad, pues la idea es cómo haces lo más sencillo posible para explicar cosas complejas. Y bueno, le di unas cuantas vueltas y un primer intento no me gustó mucho. Es decir, parte de los contenidos me gustaba, pero no el conjunto que iba saliendo. Y entonces es cuando pensé que, bueno, a los humanos, como dice Luis Felipe Rodríguez en el prólogo, nos gusta más la narrativa, los cuentos. Y entonces, pues pensé, voy a utilizar un truco, que es que ellos hablan de vez en cuando para aclararse, pero su hermano le iba a enviar a una hermana los textos científicos muy simplificados, pues por correo electrónico, que es muy actual. Y así es como fue. O sea, arrancó porque puse un personaje que es Sam Ray, que tiene ya unos estudios de alto nivel en un centro de excelencia, es prácticamente doctor, y entonces dice, durante el doctorado voy a ir contando esto mismo que estudio aquí con los mejores científicos, pues se lo voy a contar a mi hermana que tiene 16 años. Y así es como empieza a contarle, ¿no? Y claro, su hermana está muy interesada, al principio un poco, pero cada vez más interesada porque empieza a participar también luego en las discusiones que hay alrededor de esto. De manera que la novela tiene como, bueno, está bien llamarle novela, aunque no es una novela, es casi un relato, pero bueno, viene como en dos registros. Uno, el registro de explicar la ciencia de manera muy sencilla, y otro, el de contarse cosas entre ellos para entender esa ciencia que está explicada en esos capítulos, ¿no? Su hermana es una joven inteligente que tiene interés en esto, y cada vez que recibe un email lo va guardando, lo va releyendo, y entonces de vez en cuando pues agarra el teléfono, le llama a su hermano o se pone con su padre Skype, como nosotros ahora, ¿no? Y le va diciendo, oye, que esto no lo entiendo, explícamelo mejor. Y entonces su hermano, pues intenta. O sea, que es una cosa como la vida misma, o sea, vivo, ¿no? Pero con unos capítulos que además aparecen en una fuente en el libro distinta, la de las conversaciones y la de las descripciones científicas. Y bueno, es así, yo lo puse entre comillas, la editorial ha tenido la buena idea de cambiar de fuente y hacerlo de otra manera más elegante, y ya está. Y esto sucedió, pues, yo había empezado con él un poco antes del confinamiento. Es casi un libro del confinamiento, porque lo acabé prácticamente en primera ronda durante el confinamiento al final. Después lo pulí un poquito y para final del verano pues ya había metido los últimos capítulos y había cerrado el libro, ¿no? De hecho lo cerré. Yo tenía mucho interés en cerrarlo antes de la votación de Trump, ¿no? Porque esto marcaba un antes y un después en la vida de la gente, y yo no quería meterme en ese berenjenal, pero doy también mis opiniones con respecto a Trump y hago que el autor también diga lo que piensa con respecto a él. Y también con respecto a algunas cosas en España, porque dos amigos hacen un viaje a España y hablan con un científico español que les lleva a varios sitios. En fin, trato de entretener. Lo principal del libro es, bueno, dos cosas fundamentales a la par, que son entretener y educar. Si consigo entretener, ya he ganado. Y si consigo educar a la vez de entretener, entonces ya soy feliz, ya cumplido, ¿no? Y bueno, viene de mi interés de siempre de educar un poco. He escrito muchos artículos de periódico y durante grandes periodos tampoco he estado haciendo divulgación, porque he estado muy centrado en las investigaciones, ¿no? De primera línea, con muchos doctorandos, con muchas obligaciones. O sea que tampoco me he podido dedicar a la divulgación. Pero bien, el mérito también es de Espasa. En realidad Espasa, por lo que yo sé, se dirigió a una persona y le preguntó quién podría hacer esto. Una cosa así. Y esa persona les dijo que yo. Y bueno, pues en realidad, como es un académico compañero, me empujó y me pareció bien, y entonces me animé y les dije que sí, que lo haría. Y me dieron un año para hacerlo. Y como me había puesto a ello sin saber que el COVID venía acechándonos, ¿no? Y mira, la verdad es que ha sido bonito porque durante el COVID he estado muy entretenido. Ya te metes en tu mundo y estás ahí, ¿no? Pues tengo que decirle que el resultado es pura vida. A mí me ha dado hasta vértigo. Iba leyéndolo y por acto reflejo miraba al cielo. Estaba afuera, ¿sí? leyendo, miraba al cielo y me daba como vértigo de, por un lado, una especie de angustia existencial
de decir, no voy a tener vida para poder aprender lo que se conoce del universo, aunque este libro ya es una buena puerta hacia él, después de lo insignificantes que llegamos a ser para el universo en tiempo y en espacio, en materia, en masa, en todo, y luego el sorprenderme a mí misma pensando así, con todos esos criterios, intentando imaginarme la cuarta dimensión. Claro. Bueno, la mente lo tiene muy difícil con la cuarta dimensión. Reducir a la segunda es muy fácil porque es la superficie de un balón, pero aumentarla de 3 a 4 es casi imposible. O sea, nadie puede imaginar realmente un punto de silla, ¿verdad? Con una bajada por un lado y con otra bajada, pues, digamos, convexa hacia el otro, para todo el universo. Lo imaginas localmente, pero esto es inimaginable. De manera que, bueno, ahí en realidad los científicos tampoco lo pueden imaginar. Y yo creo que, aunque digo en el libro que igual Einstein lo imaginaba, yo creo que ni Einstein, porque eso no es imaginable, aunque nunca se sabe, porque Einstein era un individuo con una intuición especial. Sí, eso es muy difícil, pero bueno, puedes intentarlo y eso mismo tiene cierta emoción, el intentar y el fracasar, ¿no? El fracasar queriendo entender también es una emoción humana. O sea, es que no todo se entiende a la primera cuando te lo explican de muchas cosas, pero particularmente de ciencia. Es importante estar en el acto y bueno, dices, bueno, pues a esto no llego. Yo muchas veces en mis investigaciones, bueno, investigar es eso, pasar de no entender a entender después de mucho esfuerzo. A veces no lo consigues, otras veces sí lo consigues. Entonces, bien, en fin, eso es normal. Además, es el aliciente para decir, caramba, no lo he entendido la primera vez, ha pasado el tiempo, no he hecho nada, es como si mi mente ha trabajado y resulta que lo leo por segunda vez porque digo, caramba, yo tengo que entender, y va y lo entiendo. Esto pasa muchas veces también. O sea que bueno, todo eso está bien, todo eso está bien. No es una novela sobre caballeritos o sobre cosas triviales. O sea, es una novela, como has dicho tú, una especie de novela, pero sobre cosas algo más profundas. Ya lo dice el prologuista. El que hace el prólogo es un gran científico, es un científico al que la semana pasada le han dado el mayor premio en mi campo, la lectura de Karl Jansky, y le han dado varios más. Y él dice, pues que, bueno, ¿a qué me refería? Bueno, decía algo más que se me ha ido sonando al cielo, es igual. Muchísimo más profundo, sí. Así que es muy sencillo y que a la vez es profundo, ¿no? Exacto. Yo me he esmerado en escribirlo de la manera más sencilla posible, o sea, lo más, pero sin perder, digamos, rigor. Y de eso tengo bastante confianza que está bien, porque 4 de mis colegas, entre ellos Luis Felipe Rodríguez, han leído el libro de la A a la Z y no han encontrado algunos pequeños defectos, pero me los han hecho saber y antes de publicarse los he corregido. Entonces yo creo que está bien. En fin, tengo confianza de que lo que estoy contando lo estoy contando de manera sencilla, pero correcta. Y de manera poética también, porque me gustaría cuando... Sí, absolutamente. Cuando habla de las supernovas y dice, las supernovas son explosiones cósmicas que a modo de faros iluminan el pasado. Cuando son muy lejanas iluminan el pasado remoto del universo y nos ayudan a explorarlo. Ustedes viajan en el tiempo. No es necesario ver películas de ciencia ficción. Ustedes son ciencia ficción también, pero real. O sea, no es ficción. Bueno, estudiar una supernova es estudiar 1000 veces más rápido que lo que sucedió en tiempo real. Porque cuando una supernova barre el espacio que le circunda, es decir, la estrella está allá, tiene una gran envoltura, tiene un núcleo, el núcleo colapsa, cuando el núcleo colapsa a una estrella de neutrones en general, si es muy masiva la estrella lo hace a un agujero negro, pero la parte exterior sale a unas velocidades de la 10ª parte de la velocidad de la luz, a 30.000 kilómetros por segundo, ¿no? Es brutal. Y entonces el viento durante la estrella, esa estrella masiva ha enviado un viento a 10 kilómetros por segundo. Pero claro, ahora le viene una máquina quitanieves que viene a 30.000 kilómetros por segundo. De 10 a 30.000 hay un factor 3.000.
Entonces, ese factor 3000 es lo que tú corres el tiempo hacia atrás y averiguas, digamos, las densidades y tal que había en ese entorno. De hecho, esa es una consecuencia de estudiar y consecuencia de nuestra película que hicimos de la única supernova de la que hay una película. Sí, eso no lo cuento y no doy nombres porque es de nuestro equipo, pero bueno, es así. Recientemente, hablando de todo esto, se ha detectado un encuentro entre una estrella de neutrones y un agujero negro, y ha sido gracias a ese descubrimiento anterior de las ondas gravitatorias que volvemos otra vez a Einstein, ¿no? Esto es un hito, esto marca un hito histórico. Bueno, vamos a ver, la gente en el tiempo real no se suele dar cuenta a veces de cuáles son los hitos realmente que perdurarán en el futuro, ¿no? Esto sucedía con Galileo. Cuando Galileo publicó lo suyo, bueno, después se metió a la iglesia más tarde, pero al principio es que se enteraron muy pocos de que aquello era realmente fundamental, o sea, de que aquello era un hito histórico. Incluso sus enemigos tenían mucho respeto por Galileo. Los cardenales que le condenaban o estaban en el proceso, le invitaban a cenar a la noche, o sea, durante el proceso, a cuerpo de rey, porque algunos sabían que ellos morirían, pero Galileo quedaría en la historia. Y bueno, otros no lo sabían, la mayoría no tenían ni idea. Bueno, en este momento se sabe un poco más, pero el descubrimiento de las ondas gravitatorias es un hito de ese calibre. Es decir, es literalmente que se te abre una ventana que antes estaba totalmente cerrada, que puedes mirar el universo de otra manera a través de las ondas gravitacionales, para los cuales necesitas detectores que hasta ahora no teníamos. Se han tardado en 30 años en tener esos detectores adecuados. Ahora se mejoran cada año, pero es un poco lo que pasó con el láser, ¿no? Y entonces tenemos este acceso. Y bien, se ha descubierto esto hace poco, quiero decir, se ha descubierto las ondas gravitatorias en el 2015, a partir de ahí, fíjate, se descubrieron en la primera ronda, creo que lo pongo en el capítulo 3, como 4 o 5. Y después se ha mejorado el instrumento de tal manera que 3 años más tarde se están descubriendo, 3 o 5 años más tarde, se están descubriendo uno cada semana. No se tiene tiempo de analizar toda la información con la gente que hay trabajando. Y entre estos que se están descubriendo uno cada semana, pues ellos van a los principales, a los que más prometen. Y uno de estos ha sido el que acabas de mencionar, que es la fusión, la coalescencia de un agujero negro y una estrella de neutrones, ¿no? Esto era previsible que se encontraría porque se habían encontrado anteriormente agujero negro con agujero negro. Se habían encontrado estrella de neutrones con estrella de neutrones, ¿no? Y también es previsible que, habiendo los dos elementos, se encontrara el cruce, que es agujero negro con estrella de neutrones, y es lo que se ha encontrado. Las imágenes de la reproducción del fenómeno son impresionantes. Cómo ese agujero negro absorbe, no sé cómo si es absorber, pero bueno, atrae hacia él esa estrella de neutrones. Claro, pero son imágenes figuradas, esas imágenes no son reales. Lo único real es la detección de una especie de, digamos, diríamos sonido, de alguna manera, relacionable a esas ondas gravitacionales en unos breves milisegundos de tiempo. Pero eso, la asignatura, la forma de eso, se puede analizar de tal manera que sepas qué es lo que hay detrás de eso. Es muy bonito. ¿Los agujeros negros encierran los secretos del universo? Bueno, me haces una pregunta de una manera curiosa. No se vuelve y tal. Si encierra los secretos del universo, de alguna manera sí, porque todo aquello que sea secreto, publicable, políticamente correcto o incorrecto, que se acerque a un agujero negro y lo haga de tal manera que no tenga remisión, que vaya a caer, es que una vez que caiga en él, eso ya ha perdido su naturaleza, se ha tragado su memoria, ya no queda nada. Aunque fuera el mayor secreto de Estado, se perdería simplemente como masa. Y esa información se pierde totalmente. Sí, los agujeros negros son rupturas del espacio-tiempo y que no se pueden alcanzar desde nuestro lado del espacio-tiempo. Es una cosa matemáticamente sencilla por un lado y misterioso por otro. Es increíble, pero es así. No es que haya uno y dos. Las ondas gravitacionales demuestran que es que hay
miles, miles y miles. Bueno, porque fíjate, igual la gente no se percata. Para que dos agujeros negros caigan uno sobre otro, tienen que estar muy cerca, muy cerca, muy cerca. Tan cerca como el Sol y la Tierra, más cerca incluso. Entonces, para que estén tan cerca y sean tan masivos, han tenido que ser compañeros de viaje de órbitas durante mucho tiempo. Pero para estar incluso como compañeros de órbitas durante mucho tiempo, tienen que existir en grandes densidades, en volúmenes relativamente pequeños. Claro, todo esto indica que hay una cantidad de agujeros negros y de estrellas de neutrones y de objetos masivos en el universo brutal. O sea, brutal. O sea que esa misma parte, bueno, yo no he querido meterme en eso, pero esa misma parte podría dar para uno o dos capítulos casi de ciencia ficción, porque yo tengo esta imagen, ¿no? La tengo ya muy elaborada de alguna manera, pero no la he puesto en palabras, ¿no? Pero es fascinante, es fascinante. Y cuando sepa algo más, igual me da por escribir algo específicamente a eso, porque si hay algo que va a estar en los próximos años dándonos cada vez cosas más suculentas, va a ser eso a través de ondas gravitatorias. Se me pone la carne de gallina de escucharte, Jon. Hablar del universo y más aún después de haber adquirido conocimientos que no tenía antes de leer tu libro. Me ha fascinado. Ya para acabar, porque se nos acaba el tiempo, el que nos otorgamos, espero en un futuro poder hablar contigo porque es maravilloso escucharte, es maravilloso y tengo infinidad de preguntas que claro, que no, que es imposible. La cosmología difumina sus fronteras hacia la cosmogonía en ocasiones, porque tienes un personaje que se llama Sup, que es maravilloso. Sí, sí. Oye, eres muy inteligente y veo que has leído el libro con cierto detalle. Ese personaje solo tiene 2 páginas en su introducción, pero ese personaje tiene mucha miga. Hay que pensar en sus atributos. Tiene mucha miga. Ese personaje pensé yo, si hay alguna vez algún filósofo que lea el libro o algún teólogo, se lo va a pensar un poco, o se lo puede pensar un poco porque las consecuencias que también atribuimos a Dios, ¿no? De simultaneidad y ubicuidad son unas consecuencias brutales. Tú piensas ¿cómo puede ser alguien misericordioso cuando sabe lo que va a pasar en el futuro y tú no tienes ni idea? Y tú estás allá, pero el otro sabe. Entonces, ¿qué te está dando de misericordia? O sea, es un elemento puesto ahí para que la gente piense en él. En realidad lo necesitaba para el capítulo 30 para hacer el viaje al Big Bang, viaje en el tiempo. Lo creé para eso, pero es un personaje al que le he dado unos atributos para que le hagan pensar a mucha gente eso. En fin, ya veo que al menos hay una persona, tú, que has pensado en ello. Eso es muy interesante, me alegra mucho, porque uno de los objetivos míos es que la gente se divierta, aprenda, pero por otro lado piense en cosas que igual no se le plantean de otra manera, y ese personaje está ahí para eso, ¿no? Incluso fíjate que en un momento dice que Sam piensa en él como los místicos pensaban en Dios, ¿no? Claro, ¿qué eran los místicos? Piensa en qué eran los místicos y cómo ellos veían a Dios, o sea, en fin, hablaban con Dios. Es que todo esto es importante, es importante en nuestra cultura. O sea, hay 2 o 3 capítulos, 2 o 3 fonazos que son realmente elementos de nuestra cultura. Y después, mira, hay algo que tú y muchos lectores, muchos no, el 99% no se pueden dar cuenta en este libro, pero en ese libro hay unos cuantos guiños ocultos que los profesionales o los que conocen bien esto y me conocen y tal, verán, porque hay guiños ocultos en el libro. En personajes y en cosas que se dicen que se han hecho, pero no se dicen quién las ha hecho. Pero algunos científicos cuando lean dicen, caramba, esto es lo mío, o sea, se ha acordado de lo mío, eso les emocionará, dicen, caramba, ¿no? Pero no doy su nombre porque es muy cercano, porque lo conozco mucho, lo que sea, y porque no quiero ser pedante y llenar el libro de nombres, ¿no? Y solo me ciño a los nombres más, bueno, a los premios Nobel y cosas así, ¿no? O sea, cosas muy destacadas, ¿no? Pero hay muchos otros guiños. Me encantaría ahondar en todo eso, por supuestísimo, y espero que en un futuro, como ya le he dicho, podamos hablar con un poquito más de tiempo cuando su tiempo lo permita. Usted hace lo mismo que el universo, va dejando semillas. Sí, en mi investigación y en esto
trato de dejar una pequeña huella. Para mí lo más importante es el camino y la huella que vas dejando. No es tanto el hacer o el hacer mucho, sino el hacer cosas que quedan, ¿no? Que la siguiente generación puede usarlas, ¿no? O sea, lo mejor de todas mis investigaciones no son los 200 artículos o más publicados que yo nunca he contado, sino mis discípulos que todavía llegan más lejos, ¿no? O sea, están ahí y sabe uno que esos discípulos educarán a otros, ¿no? Es decir, el hacer escuela, ¿no? A mí este concepto español de las cosas, adanismo, el empezar siempre por primera vez y no llegar más que a una generación, no me gusta, ¿no? Y, o sea, yo me admiro de las escuelas. Como somos hijos de las estrellas y las propias estrellas se van alimentando unas a otras. Oye, tú sí que eres poética, es verdad. Sí, sí, creo que su libro ha sido muy estimulante para mí, me ha encantado de verdad, de corazón. Me lo voy a volver a leer y quiero adquirir más conocimientos porque no dispongo de ellos para llegar más lejos en su libro. Empezar por ahí y seguir alimentando ese amor que usted inculca, que tú inculcas a través de tu libro. Gracias, John, por tu tiempo. Lorena, ha sido maravilloso. Bueno, y yo estoy maravillado también de que alguien con sensibilidad lea el libro y lo capte de esa manera. O sea que realmente es bonito, es muy bonito ver eso, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Y siempre que la salud te acompañe, aquí estaré en este mundo. Tratar de explicar lo del otro, lo de ese mundo que hay por ahí, vamos.